Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes del curso de Derecho Penal General de la doctora Julia Sáenz en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Esta clase de Derecho Penal General corresponde al grupo segundo año CB vespertino y hoy es jueves 26 de mayo de 2022. Vamos a dar inicio rápidamente pasando la lista. 26 de mayo. No, ya esta niña, ¿verdad? Que está en Escocia, creo que se vaya o ya se fue. Cubilla Emily, no está. Fernández Marlena, tampoco está. García Stephanie, Profesora, Estefanía. Marlene Fernández está, solo que no se escuchó, pero yo la veo. ¿Dónde está? Ah, ahí está. Marlene, es que tenías Emily está entrando, tenías el Micrófono micrófono cerrado. cerrado. García Estefanía, tampoco está. La Bastilla, Jacqueline, yo le di entrada como 2 veces. ¿Dónde está que no la allá te vi? Muñoz Angélica, no sale. Peralta Yamila, que se retiró. Kelme Jesús, Presente, profesora. Alexis, ahí, ajá. Presente, profesora. Javier Velázquez, no está. Donmar. González Marinés, ya te vi, Marinés, ya te vi. López Fulia también retirada. Maldonado Kimberly, no la veo. Rivera Migdalia, ya te vi, Migdalia. Y García Beverly, ya te vi, García. Bien. Vamos, yo les había dejado a ustedes un problema, ¿verdad? Exacto, profesora. Yo les había Así dejado, entre hojas había. Yo les había dejado a ustedes un problema. Déjenme anotar aquí a Javier Velázquez. Y vamos a escuchar. Profesora, Emily Cubilla presente. 10. Ajá. Vamos a. Profe, buenas tardes. Javier Velázquez. Sí, ya todo el mundo, ya yo le tomé la asistencia y ya lo coloqué aquí. Vamos entonces a ver lo siguiente. Vamos a hacer vamos a darle la respuesta a ese problema. Y yo quisiera que me dijeran, a ver, Docmar, nosotros cubrimos aquí ya la aplicación de la ley penal en el espacio, en el tiempo y en las personas, ¿verdad? Sí, Sí. sí, íbamos ya, el cierre era sola y exclusivamente el problema porque vamos a pasar a la teoría del delito. Vamos entonces, y yo les debo dar sin falta, no se lo voy a dar mañana, yo le dije a los grupos que mañana. Vamos a esperar a que pase la próxima semana y les voy a dar ya la reestructuración de los parciales, porque estoy esperando que la otra semana entro con otro grupo en virtual y quiero ya definir cuáles van a ser en total los que van a estar en virtual para así poder poner una fecha cierta y una metodología para todos hasta el grupo que se quede en presencial. La tendrá que hacer igual. Vamos entonces, un voluntario para responder la pregunta, lee la pregunta y da su opinión y empezamos el debate. Profe, disculpe, era la tarea acerca del libro segundo, los títulos 1 y 2, reconocer en El problema, vamos con el problema. Profe, es que creo que la clase pasada nosotros nos quedamos con la ¿Dónde tarea quedamos, Jesús?
Ajá, nosotros quedamos en hermenéutica y vamos a continuar con la aplicación de la ley penal en el espacio y en las personas, que era lo que íbamos a continuar esta Y clase. en el tiempo, o sea, no Ajá, hemos visto correcto. la aplicación. No, todavía no. Es que la última clase que damos fue en el análisis de los artículos y hoy continuábamos. O sea, eso ya lo vimos y yo les puse a ustedes una asignación para un taller. Correcto. Que les dije que nadie sabe el artículo que le va a tocar, que lo tienen que tener listo, preparado. Correcto. Más no vimos lo concerniente a la aplicación de la ley penal. Ese fue el otro grupo de la tarde. Vamos a dar eso porque yo uní los talleres. Vamos a dar eso y le vamos a aumentar el problema. A lo que usted me tenía para los artículos de hoy, le vamos a aumentar el problema y en la última hora de mañana vamos a hacer el taller. Que no nos va a alcanzar. Vamos a estar haciendo pedazos por pedazos, aunque estemos en teoría del delito. Vamos entonces, le voy a compartir pantalla un momentito. Ya le comparto pantalla. ¿Usted está viendo? Bien. Vámonos directo al tema referente a la aplicación de la ley penal. En cuanto a la aplicación de la ley penal, nosotros la vamos a ver en el tiempo, en el espacio y en las personas. ¿A qué hace referencia la aplicación de la ley penal? Eso hace referencia a qué persona se le puede aplicar la ley penal, en qué lugar se le puede aplicar la ley penal y en qué tiempo. Cuando hablamos de la aplicación de la ley penal en el tiempo, nos estamos refiriendo a la vigencia de la ley. La vigencia de la ley, la aplicación de la ley penal en el tiempo, se refiere a la vigencia de la ley. Con respecto a la vigencia de la ley, existe en el título primero del libro primero del Código Penal panameño, está el capítulo primero, está el título primero. En el libro primero se encuentra el título primero, que se denomina aplicación de la ley penal. Esa aplicación de la ley penal tiene a su vez un capítulo primero que se denomina vigencia de la ley penal. ¿Qué es lo que se establece aquí? Que al momento de juzgar a un individuo por la comisión del hecho punible, se le va a juzgar en atención a los parámetros que establece la ley penal vigente en el momento en que se cometió la figura delictiva. Esa es la máxima de la vigencia de la aplicación de la ley penal en el tiempo. Y esto se conoce como el principio de retroactividad de la ley. El principio de irretroactividad de la ley, perdón. El principio de irretroactividad de la ley. El principio de irretroactividad de la ley implica que sola y exclusivamente la ley vigente al momento en el cual se cometió el hecho punible es la que se le puede aplicar al supuesto responsable del mismo, al victimario. No se le puede aplicar ninguna otra ley. Sola y exclusivamente se puede aplicar la que estaba vigente en el momento, la que regía o contenía o tipificaba la conducta ilícita en el momento en que se cometió el hecho punible.
Este principio de irretroactividad de la ley se constituye en una garantía penal. Y esa garantía penal la establece el propio código y lo establece nuestra Constitución. Sin embargo, toda norma tiene una excepción. ¿Cuál es la excepción a este principio de irretroactividad de la ley? La que establece el artículo 14 del Código Penal. El artículo 14 del Código Penal, ahorita mismo le digo la página del código, aunque yo la tengo aquí en pantalla. Ese artículo 14 es el 115 y yo lo tengo aquí en pantalla en el recuadro azul. Habla que este principio se puede alterar, es decir, se puede aplicar una ley que no estuvo vigente en el momento, sino que estuvo vigente antes de la comisión del hecho punible, siempre y cuando esto favorezca al imputado. Fíjese, este principio rige también para los sancionados aun cuando medie sentencia ejecutorial. Es decir, no solamente para las personas a quienes se le está siguiendo un proceso penal y que todavía no han sido sentenciados, no se ha establecido su responsabilidad penal, sino para los que ya se les estableció, se les evidenció la responsabilidad penal y ya se les sentenció. Aún así, se puede establecer este principio de retroactividad de la ley, que es una afectación al principio de irretroactividad de la ley, y aplicarle lo que más le conviene a ese privado de libertad. Y esto puede ser de oficio o a petición de parte, es decir, si el juez lo advierte, la puede aplicar sin que nadie se lo pida. O puede el representante legal de la parte que le conviene, es decir, del sentenciado, de quien lo representa jurídicamente, solicitarla al juez. Ahora, tenemos también otra afectación del principio de irretroactividad de la ley, que es el principio de ultraactividad de la ley, cuando se aplica una ley que todavía no ha entrado en vigencia. Y yo le decía a los estudiantes del otro curso que un ejemplo clásico fue lo que sucedió con los principios que se manejaba en el Código Procesal Penal, que estableció el sistema procesal penal acusatorio. Cuando todavía no había entrado en vigencia dicho código, se permitía que se aplicara, que el juez aplicara todo lo relacionado, toda la reglamentación que presentaba, que tenía el código en materia de los principios procesales, porque se consideraban que eran más garantistas. Donde tenemos aquí estos dos aspectos en que se fundamentan en el artículo 14 y el artículo 9 del propio Código Penal. Esos dos artículos se establecen en concordancia con el artículo 17 del Código Penal, que hablan sobre la vigencia de la ley. Ahora bien, esto no solamente se aplica a la figura delictiva realizada en su totalidad, sino en la modalidad de tentativa. La tentativa es cuando se realizan los actos idóneos para que nos pueden conducir a la comisión de un hecho punible, mas este no se logra, ya sea por decisión propia del agente o victimario que al final se arrepiente, o por la intromisión de terceras personas que evitan que los actos idóneos que se iniciaron continúen. En síntesis,
La aplicación de la ley penal en el tiempo hace referencia a la vigencia de la ley. Hablar de vigencia de la ley es hablar sobre qué ley se aplica a una persona que ha incurrido en la comisión del hecho punible. Y la ley que se aplica es la que regula, la que ha tipificado esa conducta como delito y está vigente en el momento en que el individuo cometió el hecho punible. Es decir, no está derogada, tiene vida jurídica. Eso es lo que quiere decir la vigencia de la ley penal. No se aplica una ley ni anterior a la comisión del hecho punible ni posterior a la comisión del hecho punible. Eso se llama principio de irretroactividad de la ley. Sin embargo, este principio de irretroactividad de la ley puede tener dos variantes, dos condiciones contrarias al mismo. Uno se llama principio de retroactividad. ¿Qué quiere decir eso? Que en aquellos momentos, en aquellas situaciones o circunstancias en que una ley anterior que regulaba la misma conducta por la cual se le va a sentenciar al privado de libertad concede mejores condiciones al victimario, se le debe aplicar esa que le favorece. Eso es retroactividad de la ley. Retro, para atrás, busco lo que está para atrás. Ultraactividad de la ley, busco lo que está para adelante, hacia adelante. Ultraactividad de la ley quiere decir que se le aplicará al victimario una ley que aun cuando está aprobada no ha entrado en vigencia todavía. Puse el ejemplo del Código Procesal Penal en sus inicios, antes de que entrara en vigencia el Código Procesal Penal que regula el sistema procesal penal acusatorio. Se permitía que se aplicara los principios que él contemplaba para el proceso penal. Luego tenemos la aplicación de la ley penal en el tiempo. Fíjese, la aplicación de la ley penal en el espacio, en el tiempo, me implica cuándo se aplica la ley penal. La aplicación de la ley penal en el tiempo habla de su vigencia. Eso quiere decir cuándo se aplica, en qué momento se aplica. La aplicación de la ley penal en el espacio hace referencia a dónde se aplica la ley, en qué lugar se aplica la ley. ¿Dónde se aplica la ley penal? La ley penal se aplica en el lugar donde se cometió el hecho delictivo. La ley penal se aplica en el lugar donde existe, donde tiene competencia, donde tiene jurisdicción y competencia el derecho positivo del cual forma parte la legislación penal. Es decir, que esa aplicación de la ley penal en el espacio hace referencia a que el Código Penal panameño sola y exclusivamente se puede aplicar en el territorio de la República de Panamá, aquel que está comprendido entre sus límites fronterizos el espacio aéreo continental marítimo que está entre el continental, que es la tierra, el terreno, entre, por ejemplo, Costa Rica, Colombia, el espacio que comprende entre Costa Rica, ya empiezo con mi tosedera, Costa Rica, Colombia, el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Esa es la aplicación de la ley penal en el espacio. Ahora, ¿por qué la aplicación de la ley penal en el espacio
corresponde a que solamente en el territorio de ese país, en este caso en el territorio panameño, se puede aplicar la ley penal panameña, porque responde a principios universales del derecho internacional, como es el principio de territorialidad y el principio de defensa. El principio de territorialidad, que tiene que ver con la soberanía y la independencia, bueno, es que es mi territorio. Como es mi territorio, rigen las leyes que se conformaron dentro de él. El principio de defensa, porque es un medio para defender, que tiene el propio Estado para defender él, su personalidad jurídica y para defender los derechos de los ciudadanos panameños. ¿Dónde está regulado la vigencia de la ley penal en el espacio? En los artículos que van del 18 al 21. ¿Qué me dicen esos artículos del Código Penal? En el 18 se me señala lo que yo les acabo de decir, que se aplica en todo lo que es identificado como territorio panameño. ¿Y qué es lo que yo identifico como territorio panameño? Todo aquel lugar donde el Estado, a través del derecho penal, tiene mando y jurisdicción. Entonces, el propio Código Penal, en ese artículo 18, en su último párrafo, fíjese que aquí está dentro de un recuadro rojo, me señala qué es lo que yo puedo entender por el territorio panameño. Y me hablan del área continental, que yo les decía a ustedes, insular, el mar territorial, la plataforma continental, el subsuelo y el espacio aéreo que los cubre. Además, entran ahí las naves y las aeronaves panameñas. Y todo aquello que según el derecho internacional responda al concepto de territorio panameño. Entonces, ¿qué pasa? Están las embajadas. Usted en una embajada, aunque técnicamente están en un país, si está la embajada de Panamá en Washington, geográficamente está en Washington. Pero jurídicamente, cuando usted pasa de la puerta de la cerca de la embajada, si es en una casa, o usted pasa de la puerta hacia adentro del apartamento, si está en un edificio, ya jurídicamente está en territorio panameño. Y eso pasa para cualquier país. Donde Estados Unidos, aquí en Clayton, tiene su embajada, todo lo que está fuera de la cerca de alambre ciclón que tiene la embajada americana, todo lo que está afuera es territorio panameño. Todo lo que está dentro de esa malla, de esa cerca de alambre ciclón, jurídicamente se considera territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué me dice aquí el artículo 19? Me dice el artículo 19 cuándo se aplica, cuándo se puede aplicar la ley penal panameña en delitos que no han sido cometidos en Panamá, sino en el exterior. Y fíjese, aquí señala ese artículo 19 en el recuadro azul, cuando son delitos contra la humanidad, sígame con el cursor, cuando son delitos contra la personalidad jurídica del Estado, contra la salud pública, contra la economía nacional, contra la administración pública, también los delitos de desaparición forzada de personas, trata de personas, falsedad de documentos de crédito público panameño, falsedad de documentos de sellos y timbres fiscales, falsificación de la moneda panameña y demás monedas de curso legal en el país. Y todo esto, siempre cuando sean las monedas de curso legal en el país, cuando se hayan
introducido o pretendido introducir en Panamá, en territorio panameño. Fíjense que esta figura delictiva, ¿por qué? Aunque hayan sido cometidas en el exterior, se les puede aplicar la ley panameña porque afectan bienes jurídicos panameños, la economía, el orden económico, la administración pública, la salud pública. Afectan la personalidad jurídica del Estado, los delitos contra la humanidad. Ahí entra la desaparición forzada de personas, la trata de personas. ¿Qué me dice acá abajo? ¿Cuándo también se puede aplicar la ley penal panameña? Léelo, Kelne, lee de acá el artículo 20. Ah, sí, listo. Artículo 20. También se aplicará la ley penal panameña a los delitos cometidos en el extranjero cuando produzcan o deban producir sus resultados en el territorio panameño, sean cometidos en perjuicio de un panameño o sus derechos, sean cometidos por agentes diplomáticos, funcionarios o empleados panameños que no hubieran sido juzgados en el lugar de su comisión por razones de inmunidad diplomática, o una autoridad panameña haya negado la extradición de un panameño o de un extranjero. Muy bien. Mire que aquí hay algo interesante en el numeral 2. En el numeral 2 dice, se han cometido en perjuicio de un panameño o su derecho. ¿Por qué yo le hago énfasis en este aspecto y se lo dije a todos los grupos? Porque a veces pensamos, y se lo digo hasta a mis alumnos de maestría, a veces pensamos que solamente los ciudadanos de las potencias, sus leyes penales les van a defender, o todo su derecho positivo les defiende en cualquier país del mundo. Ah, se metieron con un gringo. Usted escucha a la gente, ahora sí, no van a poder. Ay, se metieron con un inglés. Ahora sí, porque el Estado responde, o con un francés. No, es igual con cualquiera. Panamá, Costa Rica, Salvador, hasta Belice, que es el país más chiquito de Centroamérica, de América Latina. ¿Por qué? Porque nuestras leyes nos van a proteger siempre donde nosotros estemos. Lo que sucede es que los estados, dependiendo de su estatus ante la comunidad internacional, porque así como los seres, las personas naturales, tenemos también un estatus socioeconómico y político que nos permite actuar de determinada manera. Asimismo lo tienen los estados ante la comunidad internacional. Y claro, ¿quién va a manejarse mejor? La persona que tiene los medios económicos para contratar un buen abogado, ¿no es cierto? Entonces, el Estado que va a funcionar mejor defendiendo a sus ciudadanos es aquel que tiene una mejor capacidad económica para activar toda esa maquinaria de la defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos. Pero teóricamente y legalmente a nosotros, los panameños, en cualquier lugar fuera de nuestro territorio patrio, que veamos vulnerados nuestros derechos, nuestros bienes jurídicos, el Estado panameño puede intervenir y se puede aplicar la norma panameña. Claro que aquí viene de cajón un proceso que hay que realizar y es el proceso de extradición. Y hay que cumplir con una serie de requisitos. Esa es una segunda parte.
Pero la primera parte ya nosotros la tenemos ganada porque nos la establece la norma jurídica nuestra. El artículo 21 dice que independientemente de las disposiciones vigentes en el lugar de la comisión del delito y de la nacionalidad del imputado, se aplicará la ley penal panameña a quienes cometan hechos punibles previstos en los tratados internacionales vigentes en la República de Panamá, siempre que estos le concedan la competencia territorial. Si el mismo tratado señala que se aplicará la ley del país donde se cometió el hecho punible y fue Panamá, entonces con mayor razón no habrá ningún problema al respecto para que el mismo sea resuelto, dicho problema legal, a través de la ley penal panameña. Perdónenme. Yo le dije que me puse la cuarta. No, es que esta es la primera vez que lo veo en la semana. Estoy con una tos porque me dio una gripe horrorosa. El sábado me fui a poner la cuarta dosis de la vacuna. Yo no necesitaba ponerme la cuarta dosis porque lo que legalmente se exigen son las tres primeras para viajar y para todo. Pero debido a la tanda de COVID que hay en la universidad, yo tuve la decisión, no sé si atinada o desatinada, de ponerme la cuarta dosis. Óigame, y me ha dado una gripa tan horrible que yo pensaba que era COVID y me había asustado. Unos escalofríos. Una palera que sentía en todo el cuerpo horrorosa. Y yo no me había podido levantar. El lunes no fui a dar clase. El martes fui y me tuve que retirar. Ayer estuve en reposo y tuve que levantarme al evento virtual que tenía y no podía ni hablar. Y hoy fui porque formaba parte de una comisión de concurso y había que evaluar los documentos. Por eso que usted me escucha con esta tos de perro horrorosa, pero un gripononón como no se imagina. Bien, vamos con la extradición. Para nosotros poder señalar, hablar, ver todo lo referente a la aplicación de la ley penal panameña, siempre vamos a tener que llegar a la segunda parte de esa aplicación cuando es en el espacio que está vinculada a la extradición. No, mi amor, gracias por preguntar, pero no. Yo me fui rauda y veloz a hacer la prueba de COVID, porque digo, Dios mío, será COVID, pero no, gracias a Dios no. Y me dijo la doctora que la cuarta dosis es la más fuerte. A algunas personas les genera una reacción, a otras no. Pero yo paso de los 50 y tengo 54 años, soy hipertensa. Entonces, bueno, la gente me dijo, sí, bien, ahora ya yo tengo un signo de interrogación, pero que no había opción, porque acuérdense que yo tengo una hija pequeña y con esa tanda de COVID que hay en la universidad, que la misma gente no sabe si lo tiene, no me podía arriesgar, pero oh my goodness. Profesora, y lo raro es que aquí yo no he visto que hacen fumigaciones ni nada, y en las escuelas, cuando hay un caso de COVID, sí fumigan las escuelas y que nadie puede entrar ni nada por unos días, y aquí... Es que yo siento una cosa. Los profesores no han denunciado los casos, no todos los profesores han denunciado los casos que se han presentado.
Número 1. Número 2. Acuérdense que las facultades, ellas tienen cierta autonomía, pero hay cosas que hay que seguir un procedimiento vía rectoría o vía alguna de las vicerrectorías. Y entonces eso dilata las situaciones y yo creo que algo tiene que ver sobre eso, pero me parece que van a mandar a hacer las fumigaciones. Hoy decía una profesora que en su salón hubo 19 casos de COVID. El profesor Horacio, así que en su salón hay como 6 casos positivos también de COVID. Y los ¿Qué profesor? ¿Qué profesor? Horacio me estaba diciendo eso en Antito, que hay como 6 estudiantes con COVID también en su clase y van a ver si hacen una nota a la rectoría para ver si cierran el salón, porque no sé si van a seguir contagiando más estudiantes. Mire, yo el martes, a mí me dio mucha pena leer a los estudiantes, muchachos, no es por ustedes, pero no voy a entrar al salón. No voy a entrar al salón y les expliqué lo que me había pasado. Y no, en esta condición no puedo entrar, porque si bien es cierto, el examen dio negativo, pero entonces si entro con las defensas así, puedo tener un problema. Bien. Entonces les decía que todo esto aquí en cuanto a la aplicación de la ley penal en el espacio, inclusive en las personas, más no en la aplicación de la ley en el tiempo, solo y exclusivamente en lo que tiene que ver con el espacio y con las personas, hay una segunda parte, hay una segunda etapa que conlleva esta aplicación y que tiene que ver con la extradición. La extradición tiene una naturaleza eminentemente procesal. De hecho, está regulada en el Código Procesal Penal. Es eminentemente procesal y consiste en una cooperación internacional de carácter procesal entre los países que forman parte de la comunidad internacional, en las cuales se apoyan para combatir la delincuencia y facilitar el traslado de personas que han incurrido en la comisión de una figura delictiva, sean delitos transnacionales, internacionales o de otra naturaleza. Eso es el marco conceptual de la extradición, su naturaleza jurídica, su fundamento legal. Y usted va a encontrar estos temas. Usted va a encontrar estos temas en el libro Derecho Penal General, Derecho Penal Panameño, parte general. Ahorita le digo la página. En la página 91. Y los temas que estamos dando hoy están de la página 85 a la página 95. En la página 91 le habla a usted del fundamento legal de esta figura. Está en el título 9, libro 3, procedimiento penal, del Código Procesal Penal, artículos del 516 al 552. Y esto se rige además por tratados internacionales en materia de extradición. Dentro de las características que nosotros podemos ubicar aquí, esto es sencillo, es una cooperación internacional
debe existir un tratado o convenio entre el país solicitante y el país receptor o el país que posee a la persona que se desea extraditar. En tercero, el motivo o la figura delictiva que ha motivado la petición no debe tener naturaleza política. Es decir, no deben ser delitos políticos. Esa persona cuya extradición se está solicitando no debe ser un líder político con una ideología diferente a la del presidente o jefe de Estado del momento. Eso es importante. En la clasificación tenemos lo que es la extradición activa, la extradición pasiva y la extradición de tránsito. La extradición activa es cuando el Estado panameño solicita a otro Estado la extradición del presunto responsable de la comisión del hecho público. La extradición pasiva es cuando otro Estado le solicita a Panamá que extradite del suelo panameño, del territorio panameño, a una persona, que le entregue a una persona que ha incurrido en la comisión de un hecho delictivo en otro país. Acuérdense que Panamá no extradita a sus nacionales. Y la extradición en tránsito es cuando se le solicita a Panamá que permita el tránsito o el pasaje de la persona que se ha solicitado en otro país y tiene que hacer un tránsito por Panamá, que se le permita la vía expedita para trasladarlo al país solicitante. Y en cuanto a los principios, en realidad ya nosotros lo habíamos mencionado cuando hablamos del principio de territorialidad y de defensa, ¿se acuerdan? A eso le tendríamos que añadir el principio de la comunidad internacional. Acuérdense que el Estado panameño ante la comunidad internacional representa lo que nosotros como individuos para el Estado panameño nos debemos a nuestro Estado. Ese Estado se debe a una comunidad internacional y debe existir un principio de solidaridad de trabajo. Vamos entonces a partir al último tema, que es la aplicación de la ley penal en las personas. Esta aplicación de la ley penal en las personas dice a quién se le debe aplicar o a quién se le aplica la ley penal panameña. Y hay dos artículos que me establece a quién se les aplica, que están en el libro primero del Código Penal panameño, que habla sobre la ley penal en general, título primero, aplicación de la ley penal, y capítulo tercero, aplicación de la ley penal en las personas. ¿A quién se le aplica? A todo el mundo, sin excepción. Persona que cometió una figura delictiva en el territorio panameño, en perjuicio de un panameño, en perjuicio de bienes jurídicos del Estado panameño, como los que mencionamos, salud pública, todo lo que tiene que ver con el orden económico y así sucesivamente. Tenemos entonces que, además de eso, tienen excepción para que se le aplique la ley penal panameña los jefes de estados extranjeros. Eso se les aplicará la ley de su país. Los agentes diplomáticos de otros estados y personas que gocen de inmunidad.
porque esto lo establece así los convenios internacionales de la República de Panamá. Los casos previstos en la Constitución y las leyes. ¿Cuál es la excepción a esto? No importa si el que cometió el delito es jefe de Estado o agente diplomático, si el delito que cometió es considerado delito contra la humanidad, que en nuestro código se establece en el título 15. Y además de los delitos contra la humanidad, los delitos de desaparición forzada de personas. ¿Por qué, profesora? Porque todos estos son considerados delitos internacionales. Y mi artículo 23 me habla de aquellos servidores públicos que tienen prerrogativa funcional. Ellos, los que tienen prerrogativa funcional, esto no le impide que la autoridad competente, luego de cumplir con lo que se establece para ellos en ese lugar, al proceso penal, inmediatamente que se cumple con esas formalidades, se le puede aplicar la ley penal. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la prerrogativa funcional, que es una forma de inmunidad? Se da solamente de carácter temporal a aquellas personas que van a representar al país en el extranjero y van por un tiempo determinado a un caso específico. No porque sea embajador, que para él existe otro tipo de inmunidad, sino, por ejemplo, de momento se me ha designado para hacer un informe, para presentar un informe en Naciones Unidas sobre la condición de los derechos humanos en Panamá. Y eso va a durar del 6 de junio al 7 de julio del 2022, por decir algo. En ese periodo de tiempo, yo voy como representante de la República de Panamá y me dan mis credenciales. Yo voy a tener inmunidad diplomática sola y exclusivamente en ese periodo de tiempo. Cuando llegó la fecha límite, ¡plum! Voló, flu, voló esa inmunidad diplomática. Y se me aplicarán las sanciones vigentes en el lugar en que se incurrió en la comisión de un hecho punible. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. La diferencia entre la inmunidad común y corriente y la inmunidad que hace referencia a la prerrogativa funcional. Con esto nosotros terminamos el módulo de la teoría de la ley penal y entraremos en las consideraciones básicas del delito, y aquí yo necesito 3 clases seguidas. 3 clases seguidas para culminar con este tema, el tema de las consideraciones básicas del derecho, las consideraciones básicas del delito. Y con eso iniciaríamos teoría del delito, que yo siento que es lo más hermoso que hay. Anota el siguiente problema porque sé que la clase se acabó, perdón. Dice, el señor Z perdón, el señor Z no, la señora Z viaja al estado de Yemen en Arabia Saudita a pasear y a visitar a unos parientes. Sin embargo, ella desconocía, cuál era la costumbre en cuanto a vestimenta de las mujeres en aquella región.
Lo desconocí en absoluto. Y resulta que ella sale a la calle vestida con unos leggings estilo jeans, blue jeans, una camiseta de Mickey Mouse a la altura del ombligo, unas chanclas de color rojo cereza, y además de eso va descubierta la cabeza. Cuando entra un antiguo se me ha ido la palabra, un imán. Cuando entra un imán al supermercado donde ella estaba comprando y la ve, inmediatamente la manda a detener y le inician un proceso penal por su vestimenta. La pregunta es, ¿se puede aplicar en este caso la ley penal panameña? Sí, no, ¿por qué? Si usted pone sí, ¿por qué? Si usted pone no, ¿por qué? Horrible. Bien. ¿Anotado todo? Perfecto. Mañana respondemos, hacemos ese tallercito 20 minutos, discutimos y vamos a ver un artículo a lo sumo. Yo no creo que alcancemos artículos porque estos problemas siempre la gente se emociona y habla. Y luego empezamos teoría del delito, porque yo quiero avanzar. Si por alguna situación, yo obvio ese taller mañana o cualquiera de los talleres que le he puesto, lo que tenemos pendiente, esa tarea y la otra que tenemos pendiente, y usted no la ha hecho, y bueno, y le fue bien porque yo no lo di, hágalo, porque lo puedo sorprender en cualquier momento. Mire que esto va a quedar grabado aquí, lo que le acabo de decir. ¿Me estoy explicando? Si de repente yo, antes de iniciar la clase, ni siquiera se los comento, pero tomo la decisión de dar las 2 horas para avanzar con la teoría del delito, no se crea que se me olvidó y que no lo vamos a ver, porque eso lo puedo convertir en un parcial. ¿Me estoy explicando? Bien, jóvenes. ¿Preguntas? No, profesor. Les voy a decir algo. Y con esto yo voy a concluir. Haga un esfuerzo hasta el final. Les voy a hablar de un aspecto espiritual. Yo sé que aquí cada uno profesa algún tipo de religión. El mundo, en términos generales, y no escapa de Panamá, porque nosotros formamos parte de este mundo, de esta comunidad internacional. Estamos pasando por épocas difíciles en términos generales.
Cuando hay guerra y pelea, pleito, empuje, eso altera las energías, todo lo pone, lo trastoca, lo pone patas arriba, hace que uno ande como muy cansado, y si la persona no ora, no es de oración, le agota más, le agobia, a todos nos va a agobiar. Entonces, por eso usted a veces se siente angustiado y que nos da gripe y que le da al otro le dio COVID, que al otro le dio sarampión y que al otro se le subió la diabetes, el otro se le subió la hipertensión. Y en el trabajo está el jefe joroba y joroba y joroba que solo se acuerda de mi nombre. Eso está pasando a todo el mundo. Es propio del momento y de la situación que se vive a nivel mundial. Entonces, tenemos que poner un poquito de nuestra parte, aguantar, soportar y seguir adelante. La vida del cristiano no es fácil. Lo que el Señor nos prometió es acompañarnos en el camino. Y aquellos que sean agnósticos o aquellos que no sean cristianos, lo que usted profese, que yo lo respeto, porque si Dios dio el libre albedrío, yo no soy quien para decirle a la persona qué es lo que tiene que profesar. Lo único que yo le digo es que yo como mujer cristiana profeso el cristianismo y invito a todo el mundo que entre en oración. Profesora, ¿por qué nos dice esto? Porque a mí se me ha presentado en distintos salones jóvenes, personas de todas las edades, que se quieren retirar o que se retiran de la carrera o que se retiran de la materia. No hagan eso. Todo en la vida pasa. Y si aquí nos ponemos a que cada uno de nosotros diga por lo que está pasando, nos va a faltar tiempo, página y pluma para anotar las situaciones que para cada uno de nosotros es lo más grande. A lo mejor para Alexi lo que yo esté pasando no es nada, pero para mí sí lo es. A lo mejor para Jesús, o a lo mejor para mí lo que Jesús está pasando no es nada, pero para él sí lo es. Entonces, haga el esfuerzo, sea salud, sea lo económico, sea lo laboral, cansancio mental, haga el esfuerzo. Si usted no le van a dar premio, ni se va a ganar el mejor trabajo, porque usted sea sin malamba. Y no es que sea conformista, pero yo fui magna cum laude, fui sin malamba en la universidad y en toda maestría y doctorado magna cum laude. Eso no es lo que garantiza ningún éxito. Usted lo que tiene, lo que le garantiza el éxito es su título, y para obtener su título usted tiene que aprobar la materia. Y en esta situación de contingencia, a veces una C es como si fuera una A, porque solamente la persona sabe toda la angustia y todo el esfuerzo que tuvo que hacer para poder estudiar, para sacar si quieres hacer. No, que no lo correte ni siquiera el COVID. Tiene que hacer el esfuerzo. Aquí solo a un estudiante yo le recomendé que se retirara, que fue a la niña Bonilla, pero fue por otra situación. Ella se gana una beca que muchas personas hubiesen querido ganarse para ir a Escocia a estudiar inglés. Entonces creo que ella tenía que aprovechar eso, porque esos 6 meses se le van a convertir en un año y esa niña va a venir all to the sky con su inglés, que se le van a abrir otras puertas y ella va a poder continuar con la carrera. Me he tomado estos minutos, le he tomado este minuto de su tiempo, pero yo espero que estas palabras que se las doy desde el corazón, porque no me canso de decirle a mis alumnos que a todos los amo en el amor de Cristo, aunque no me quieran, no me importa. Que esto haga eco en ustedes y que si alguno anda cabizbajo y a la triste, eso le dé ánimo para que siga adelante. Estamos vivos
y tenemos salud, eso es lo importante. Mire a una niña que me impresiona mucho, que tiene un canal de YouTube que le han hecho los papás, que se llama Perseguidores de Emily Chantal. Una niña linda, colombiana, pero la vida, por alguna razón, no permitió que la niña tuviera sus 2 bracitos. Es una niña hermosa y uno de sus bracitos solo tiene un poquito del hombro y solo 2 deditos tiene que los puede utilizar. Y ella la filman sus papás y qué alegría que se ve que no es fingida y va haciendo con esfuerzo sus cositas. Dice, mi mamita me ayuda, mi papito me ayuda. Entonces nosotros que estamos completitos. El límite es el cielo. Hasta luego, muchachos. Dios los bendiga ricamente. Hasta luego, profesora. Igualmente. Hasta luego, profesora. Muchas gracias. Bien. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes de irnos? A ver. Es sobre la asignación que usted ha dejado para hoy del taller. Es que estaba un poco confundida, entonces no sé si lo que hice estaba bien. No sé si le envió una foto por WhatsApp o le digo ¿Qué fue lo que rapidito. hiciste rapidito? Porque la gente no quiero que nadie diga nada. Ok, sí, ejemplo, en el artículo 149 del título segundo, del libro segundo del Código Penal, el artículo decía: quien ilegalmente priva a otro de su libertad será sancionado con pena de 1 a 3 años de prisión o equivalente en días, multas o arrestos de fines de semana. Y tenía la condición abajo de que si la privación de la libertad fue ordenada o ejecutada por un servidor público con abuso de sus ¿Cuál es el tipo penal? funciones? ¿Cuál es la duda que tiene? Ajá. Bueno, aquí yo puse que el tipo penal era quien ilegalmente, y el verbo tipo puse que era prive a otro de su libertad y será sancionado con la pena. Eso es la punibilidad. Pero lo que usted puso, mi duda era referente a lo que usted puso de que buscáramos concordancias con otros textos. Yo lo relacioné con el Pacto de San José en el artículo 7 que hablaba de los derechos a la libertad personal. ¿Eso está bien, profe? A ver, Kimberly, mira lo que te puedo contestar, porque eso yo lo puedo, eso les voy a evaluar en el taller. Tienen que poner la estructura de la norma bien, tipo penal, punibilidad, verbo tipo. La clase de norma jurídica que es. Relacionarla, porque estamos haciendo hermenéutica, relacionarla con un artículo del propio Código Penal. 1 o 2 artículos, si es que tiene relación. Si no tiene relación, bueno. Relacionarla con la Constitución y relacionarla con otra norma, con otra ley, código, decreto de Panamá. Y relacionarla con el derecho internacional, un tratado, pacto o convenio. Yo no te puedo decir ahora, o sea, no te voy a decir ahora si con ese artículo está bien, porque tú vas a defender y a explicar. Lo que va a decir si está bien o no es la explicación que tú des del por qué la relación de ese artículo con el otro. ¿Me expliqué, Kimberly? Sí, profesora, es que estaba un poco confundida con eso, pero hoy más o menos entendí porque me hacían faltas cosas que no había contado. Entonces, la escuela también hay que relacionarla. Porque, claro, la escuela penal. Porque eso es lo que yo voy a analizar. Yo voy a analizar es su capacidad de análisis. No si se equivocaron y desde mi perspectiva no hay esa relación. No. Es la capacidad de análisis de ustedes. ¿Cuál es la capacidad de análisis que tú me digas a mí? ¿Qué hay en ese artículo? ¿Cuál fue el 141? 149. ¿Qué hay en el artículo 149? Que tú le encontraste una relación directa con el artículo que era 7, 8, no sé, no importa qué artículo, con el artículo 8, por ejemplo, del Pacto de San José. Que tú identifiques su nexo. Eso es lo que me va a decir si está bien o si está mal. Que tú sepas
de explicar la relación. No sé si me expliqué. Sí, profesora, gracias. Eso es lo que yo voy a evaluar. Esto se relaciona con esto por esta y esta y esta razón. ¿Sí? Bien, jóvenes. Ahora sí, Dios los bendiga ricamente. Amén. Nos vemos, profesora. Hasta mañana.